Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Como les decía, Álvaro Alba ha tenido un problema, el hijo, un accidente, y no sabemos si va a llegar o no, pero ha salido bien, no ha tenido ningún problema físico su hijo, pero esto lo ha impedido venir. Yo trabajo en televisión, trabajo en los medios de comunicación desde hace bastantes años y no quería venir hoy sin tomar una serie de puntos, organizar un poco mis ideas, porque me sucede como a todos ustedes que esta película nos causa grandes controversias, conflictos, ideas que cada uno las ve desde su óptica y desde sus propias experiencias. Yo, como español, pues quise organizar un poco mis ideas. Primero tengo que decir que voy a hacer algunos comentarios que pueden ser incómodos o desagradables para los presentes o quienes luego vean la grabación, pero tengo que ser honesto porque si no estamos perdiendo el tiempo. El documental, como ven, trata sobre el plebiscito que se produjo en Chile en 1988. En mi opinión, no soy partidario de ningún régimen dictatorial, porque ningún golpe de Estado es razonable, porque no hay ninguna razón para actuar contra la voluntad general de un pueblo, pero habría que analizar por qué motivos se producen, lo que nos llevaría, en el caso chileno, igual que en el caso español o en el caso de Cuba, nos llevaría a otro debate bastante extenso. No había visto este documental antes, sí he visto otros documentales relacionados con el tema, hechos inclusive por televisión chilena, 5 y 10 años después del plebiscito del año 88. Pero volviendo al tema de Chile y en su comparativo, en el caso de ustedes de Cuba, en lo que a ustedes les repercute, me gustaría, me obligo a recordarle unos pequeños puntos. Hay cosas que el documental toca muy por encima, aparte de la violencia que hemos visto, que sabemos que hubo. Pinochet dio el golpe de Estado a los 15 años de la toma del poder por la fuerza, es decir, que en el caso cubano, comparándolo, estaríamos hablando de 1974, a los 15 años de la Revolución Castrista en 1959, para poder establecer paralelos, ya que Castro superó a Pinochet en 41 años en la fecha del año 59, de enero del 59 hasta ahora, mientras que Pinochet a los 15 años hizo un plebiscito, Castro aún no lo ha hecho y han pasado 41 años desde ese 1974, que es cuando habrían cumplido los 15 años de Castro en tomando las riendas de Cuba. O apropiándose de todo el poder en Cuba. Existían partidos políticos en la oposición, hay, como ven en la película, se llegó a haber 17 partidos políticos. Hay una cosa que sucedía, y es que el gobierno, el régimen de Pinochet, daba por hecho la victoria, porque en el balance, dentro de lo que había pasado en Chile había pasado de las colas, de todos esos desastres, pasó a un gran progreso económico, aunque sabemos el saldo violento que hubo. La película habla de unos 3.000 fusilados, no quiero hacer comparaciones con Cuba porque no hacen falta, habla de más de 1.000 y pico de desaparecidos, tampoco quiero hacer comparaciones con Cuba porque, de nuevo, no hacen falta, pero sí ellos confiaban de que iba a haber un éxito total. O sea, ni siquiera cuestionaban de que iban a salir con la victoria en la consulta electoral. Entonces se confiaron y comenzaron una campaña que luego, aquí se ve muy ligeramente, a mitad de campaña la cambiaron, cosa que desde el punto de vista publicista es un desastre. Cambian y salen en la campaña que se está viendo en la película del país ganador. Mientras que los otros están hablando un mensaje de sin odio, sin violencia, sin miedo. Ese es el lema que están utilizando, el no. Pero hay una cosa que la película no proyecta, y es el escrupuloso sentido de la limpieza que tuvo el régimen de Pinochet cuando hizo la consulta. Y en este sentido les voy a decir,
en el recuento de votos, aparte de los 15 minutos que se le permitió a la oposición, eso en el caso cubano, por ejemplo, es impensable. El régimen cubano, a ustedes no les tengo que decir, no permite que se vean caras de opositores ni de gente de una opinión distinta a la del gobierno, a la del régimen, porque el gobierno es alguien elegido democráticamente o de una forma libre. El régimen de Castro, por ejemplo, no permitía que se viera a Osvaldo Payá en televisión, no permitía que se vieran a la oposición, y sabe que el hecho de que se vean personas en televisión o en los medios de comunicación, la gente asocia ideas a caras, por eso no permite, por eso le molesta tanto Radio y Televisión Martí, por eso nunca han permitido, contra su voluntad, han intentado impedir que entre. Ese plebiscito, como les digo, en el caso de Chile fue abierto, e inclusive en las mesas electorales se les permitió a las personas de la oposición formar parte de las mesas electorales. Yo he visto reportajes posteriores al plebiscito y decían, la misma gente de la oposición decía, yo me quedé sorprendido cuando me dijeron que fuera parte de las mesas electorales. El recuento de votos, como han visto, de ahí también de forma ligera, fue 1 a 1 con papeles. No había una manipulación, por ejemplo, como hemos visto que ha sucedido en Venezuela en el pasado, y vamos a ver lo que va a suceder en estos próximos días. El recuento de votos fue abierto con un conteo de papeletas 1 a 1 y con testigos presentes que cada mesa electoral anotaba lo que resultaba en cada mesa. E inclusive, y esto lo saben los chilenos, para hacer un seguimiento y que no hubiera fraude, entre las mesas de los colegios electorales se pusieron los llamados chasquis, que eran mensajeros que iban de colegio en colegio electoral en bicicleta y haciendo un recuento manual de lo que iba saliendo en cada mesa electoral. Además, el régimen de Pinochet permitió de que vinieran observadores internacionales. Este plebiscito fue observado internacionalmente por 1.200 periodistas nacionales e internacionales. Además, a la oposición se le permitió que viniera el asesoramiento de un especialista norteamericano en fraudes electorales que se llamaba Glenn Caldwell. A diferencia del régimen cubano, ya sabemos que todos los limitantes en cuanto a derechos y libertades, ese es el primer reto que tiene la población cubana para un posible plebiscito si se diera el caso. Es decir, conocer sus propios derechos. Ese es el primer grave problema que tiene la población cubana. No saben lo que es vivir en democracia, no están educados. Hace 56 años que no saben lo que es un sentido de elección, porque esas consultas han sido solamente dentro del Partido Comunista y todos sabemos bajo qué condiciones de miedo y de controles. Otra cosa interesante de la consulta en el caso chileno es que empiezan a salir el conteo de votos. Imagínense comparado, por ejemplo, con el caso venezolano, esas largas colas que hubo de horas y horas para votar, esperaron hasta que terminara la hora marcada para el cierre de la consulta, y ya a las 7:30 de la noche, empiezan a salir los primeros resultados de la consulta electoral. O sea, imagínense, por ejemplo, que en otros países, Venezuela o en otros regímenes también, inclusive democracias occidentales, a veces tardan muchísimo más en dar los primeros resultados. En el caso de Chile, a las 7:30 de la tarde, el sí iba ganando. Iba ganando no por ninguna manipulación, iba ganando porque iban saliendo muy lentamente los resultados de las grandes capitales donde había una mayor concentración de personas que eran favorables a la continuidad del sistema dentro de una democracia, pero del sistema político que había o de los partidarios de Pinochet. Ya les he dicho que hubo 1.200 periodistas internacionales y nacionales. La campaña oficial no pensaba en perder, daba un tono triunfalista, hablaba de
Pero también otra cosa interesante es que había división dentro de la misma parte oficial. Dentro del oficialismo había gente que decía, bueno, Pinochet ha sido muy bueno, pero ya hay que pasar la página, hay que buscar otro líder dentro del conservadurismo y hay que pasar, o sea, había ciertas divisiones entre ellos, había gente que reconocían que Pinochet había sido violento y todo esto, pero que había que pasar la página, había que ir a un nuevo líder. Resumiendo, este es el caso de la película, este es el caso chileno. Yo como español quiero resumir también, yo que viví brevemente, quiero decir, la transición española, a mí me cogió con unos 15 años, a diferencia del caso chileno, en el cual el propio Pinochet permite, dentro de su sistema político, permite una transición, permite una consulta, cosa que está negado, por ejemplo, Cuba actualmente, el régimen cubano. En el caso de España, que yo lo viví, es el propio régimen el que se desmonta a sí mismo después de la muerte de Franco. El rey jura la continuidad del régimen, pero jura que hacer una consulta a ver qué quiere el pueblo español, y luego en secreto el propio rey Juan Carlos envía a Manuel Prado y Colón de Carvajal a Rumanía, era un político que en secreto lo envía a Rumanía con vistas a que se reúna con Ceausescu, que en aquel entonces no tenía la fama de sanguinario que luego se fue conociendo, para que hablara con Santiago Carrillo, máximo líder del Partido Comunista. Todos sabemos el pasado también asesino de Santiago Carrillo, ofreciéndole en un futuro mediano la legalización del Partido Comunista junto con otras fuerzas políticas. Todos estos movimientos en contra de los políticos y de los militares más reaccionarios dentro del régimen de Franco se van produciendo. Se forma en París una junta, una plataforma opositora democrática que se llamaba la Plata-Junta, era la plataforma democrática. Y ahí todo lo demás es historia, el propio régimen, las propias personas del régimen, Adolfo Suárez, el rey, Fraga, otro serie de políticos van permitiendo que se forme un consenso nacional, que es lo que llevó posteriormente a la democracia. Hubo muertes también, hubo atentados, hubo extremismos, hubo atentados de la banda terrorista ETA, hubo atentados independentistas dentro de España también, de ciertas comunidades autónomas posteriores. Y también, pero por encima de todo, también hubo un intento de golpe por parte de fuerzas más reaccionarias dentro del ejército, pero prevaleció la paz, el consenso, el deseo de ir a una nueva España que fue un ejemplo para todos. Brevemente, ruego un minuto más solamente para el caso cubano. En el caso cubano, y ahí tengo que decir cosas que yo tengo que decir de una forma objetiva e imparcial desde afuera, hay que apoyar a las personas que internamente buscan esa armonía. La película hablaba de que el régimen de Pinochet había que aprovechar los espacios que el régimen había tenido que aceptar. En el caso cubano, contra la voluntad de los talibanes dentro del régimen cubano, se están produciendo espacios. Esto no es una cosa del 17 de diciembre del año pasado hacia ahora, es mucho anterior. Ya Osvaldo Payá, aprovechando en su momento esos huecos que había dentro de la propia Constitución, contradijo al propio Castro cuando consiguió las firmas. Anteriormente a él lo había intentado Ricardo Bofill, cuando comenzó el movimiento pro derechos humanos en Cuba, pero hay que buscar, y yo veo las cosas como un gran espectador de lujo, hay que buscar en el exilio, por ejemplo, y dentro de la misma Cuba, el compromiso, por ejemplo aquí en el caso del exilio, de los gobiernos y de las instituciones democráticas de ideas libres. Hay que buscar el compromiso, el estrecho compromiso de los candidatos políticos que aquí en los Estados Unidos vienen al exilio, y no contentarnos con que digan viva Cuba libre en el Versalles, sino hacer una agenda como hicieron en el caso español, una plataforma democrática. Hay que buscar ese consenso de los diferentes grupos políticos. Sabemos que en la última cumbre de las Américas en Panamá ha habido intentos de dirigirse al gobierno de los Estados Unidos
Hay fuerzas internas dentro de Cuba que el gobierno no sabe qué hacer con ellas, no tiene forma de controlarlas, solo sabe reaccionar, como hemos visto, con la violencia cada domingo allí frente a las damas de blanco y todo esto. Pero, como digo, en el exilio hay que buscar compromisos de los políticos, de las instituciones, tanto de Europa. Hay que continuar ese trabajo de apoyo a las personas que internamente, y hay que buscar esos espacios que dentro de militares, dentro de gente, dentro de las instituciones, están hartos, igual que lo hubo en España, igual que lo hubo en Chile, que quieren pasar la página. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que le queda al exilio y internamente a la población en Cuba. Lamentablemente, la gran masa popular no actúa con la libertad o con la violencia, me refiero violencia desde el punto de vista a la agresividad política que esto necesita, no violencia física ni nada de esto, sino con la firmeza que esto necesita y en fin, ese es mi punto de vista. Hay que apoyar y hay que exigir que los políticos de Estados Unidos realmente hagan que Televisión Martí entre en Cuba y no me digan que si vienen imágenes desde aquí, de la NASA, a Marte, no llegan a 90 millas a Cuba. Hay que exigirle a los políticos norteamericanos y a los políticos cubanoamericanos un cumplimiento, una agenda que realmente ayuden a educar a ese pueblo cubano que ha estado por 56 años vejado del conocimiento y de los valores democráticos con los que todos o nacimos o los que han llegado más recientemente han aprendido a vivir aquí en democracia. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Francisco.